Bueno, estoy muy contento y muy feliz de poder tener a dos personas que, bueno, los considero también en parte amigos y con mucha admiración. Ticio Escobar, creo que sin duda un maestro, una de las mentes más brillantes del país, es escritor, investigador, gestor cultural, curador, abogado, tiene tantos premios, tantos que hay que entrar a Wikipedia para poder mirar todo lo que viene detrás de esta gran figura y bueno, en algún momento fue lo que hoy le llamamos el ministro de Cultura en la época de Fernando Lugo. ¿Cómo estás, querido Ticio? Súper bien, Leo. Es un placer ser presentado por vos y tu amistad. Nunca es demasiado objetiva, pero eso es bueno. Muchas gracias realmente. Y a mi querida amiga y también gestora cultural, arquitecta, bueno, ahora sé que me decías que estás en Argentina siguiendo con tus estudios, nunca parás, mi querida Rocío. ¿Cómo estás, Rocío Ortega? Bien, muy buenos días a todos y todas. Gracias, Leo, por esta oportunidad de volver a pasar por el corazón, como dicen, ¿verdad? El recordis, recordar aquel momento tan lindo que vivimos juntos. ¿Estás en Argentina haciendo estás haciendo un estudio nuevo, me decías? Estoy en la ciudad de La Furia, Ajá. termino la entrevista y salgo a los piquetes. Dicen que 400 piquetes va a haber en toda la capital federal, 2.300 lo que va del año. Vine a iniciar el curso de doctorado en ciencias sociales para culminar un poco con eso mi formación académica, ¿no? Fantástico. Bueno, esto es lo que nos convoca, Ticio, Rocío. Estaba el otro día hablando con gente amiga y nos recordamos el bicentenario, ¿verdad? Ya hace 11 años en realidad, ¿no? Porque, y qué momento, y me tocó estar el fin de semana en Asunción, porque ustedes saben que yo vivo en San Bernardino, en el centro histórico, quiero decir, voy a Asunción seguido, pero en el centro, está todo abandonado, tan feo, tan sucio, y yo decía, pucha, qué hermoso fue el bicentenario, ¿no? Cómo la gente se apropió de las calles, salía a festejar, llevaba a la familia, se encariñó de nuevo con su ciudad y bueno, y también en otras ciudades, no solamente en Asunción, pero creo que ese fue un momento espectacular y quería empezar contigo, Ticio, para explicar un poco qué significó ese momento del bicentenario y por qué la gente se apropió y se sentía tan contenta de su ciudad. En Asunción, por ejemplo. Yo creo que el Bicentenario fue un gran ejercicio de política de Estado, ¿no? Y toda política pública tiene como asegurado, no sé si llamar su éxito, pero sí casi su condición de posibilidad más fuerte en una contrapartida ciudadana, ¿no? Siempre, todo lo que hace a la esfera pública siempre involucra tanto las instancias públicas como la ciudadanía y la sociedad civil en general. Yo decía que el bicentenario fue un gran ejercicio de política pública y de esfera pública. Yo creo que toda política pública tiene su éxito, en este caso, lo tuvo en parte, sino su condición de posibilidad en una contrapartida ciudadana. Entonces, yo creo que existía condiciones, digamos, objetivas de entusiasmo, de ganas de participación, de ideas de cohesión, de ganas como de estar juntos y de recordar juntos en distintos sectores de la ciudadanía, en distintos sectores del país, en todo el país, pues fue un 17, los 17 departamentos fueron cubiertos, y eso generó una sinergia muy especial, ¿verdad? Se produjo un hecho bastante notable, bastante potente, ¿verdad? Que reitero que la buena gestión, en todo caso, lo que hace es no inventar nada de nada, sino saber conectar los cables, ¿no? Y en este caso, creo que eso es lo que ocurrió fundamentalmente. Entonces, hubo una política de Estado, es decir, no es lo mismo que festeje el bicentenario un conjunto de entidades de que se haga desde el Estado mismo. Entonces, es como una decisión política también de trabajar otra narrativa
que es, yo veo un poco esto también desde ahora, aunque se haya propuesto en su momento, ¿verdad? De renovar el viejo discurso de tradicionales tópicos históricos, mitificados, epicistas, patriarcales, ceñudos, etcétera, y desplazar a la posibilidad del nuevo agente histórico. Fue como, bueno, vos sabés más que nadie, Leo y Rocío también, justamente fueron ustedes grandes protagonistas en eso. El Bicentenario comenzó con Yahuatí, o sea, comenzó con el Bicentenario indígena, con la presencia indígena, real, viva y con un sentido político participativo. Eso ya dio como un giro en torno a los viejos relatos del Estado, ¿verdad? Un Estado como más bien centrado en una versión de la historia así petrificada, heroica, etcétera, ¿no? Y entonces el hecho que el Estado haya permitió como más allá de los ejes que después podríamos hablar como líneas transversales que son fundamentales a partir de esa política, la descentralización, se hizo los 17 departamentos, el enfoque de derechos, todo el respeto de lo pluricultural, lo diverso, las distintas ciudadanías, identidades, etnias, lenguajes que existen, ¿verdad? El plurilingüismo se incluyó en cuanto se pudo, casi en todos los casos, el lenguaje de señas, etcétera, como una señal. Después lo que tiene que ver con soberanía e integración regional, ¿verdad? Fue un festejo, una conmemoración, más que festejo, porque el festejo fue un momento que involucraba a la soberanía, era el país celebrando con la ciudadanía, y era un momento que había un clima que se podía habilitar un espacio festivo, ritual, etcétera. Claro, hablaste de, perdón, que te interrumpa, no, hablaste de políticas de Estado, ¿no? Y eso un poco es clave. Y Rocío, vos fuiste jefa de gabinete de Ticio y estuviste obviamente muy involucrada en el plan. ¿Cómo se gestó ese plan del Bicentenario, digamos? ¿Cómo se pensó? Pensamos, yo creo que justamente desde donde dijo Ticio, desde cómo generar participación ciudadana y una participación crítica, una participación ciudadana que no solamente celebre, porque discutimos mucho el tema de celebrar, conmemorar, recordar los indígenas, que fue el primer acto que inició nuestro plan bicentenario, nuestro programa bicentenario. Por ejemplo, ellos no tienen nada que celebrar, ¿no? Así que se pensó desde la dinamización de una participación ciudadana crítica, desde una participación incluyente que visibilice un poco varios sectores de la sociedad hasta hoy no visibilizado o no respetado o en sus derechos, y también desde la dinamización de la escena laboral de los artistas. Pensamos que dentro de las políticas culturales el arte es de categoría suprema y que los artistas deberían de ser grandes protagonistas de esa escena bicentenaria. Así que me parece que se pensó un poco desde ahí, ¿verdad? Desde la participación ciudadana crítica, como te digo, la inclusión, la visibilización y apuntando también a dejar en agenda la necesidad de pensar la descolonización de las formas del Estado y de las formas de nuestra sociedad. Que eso justamente en el primer evento, que no fue casual, que el gran encuentro de la nación guaraní, que aglutinó 1.500 indígenas guaraní de Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina, y que concluyó el 26 de marzo allá en la comunidad Yahuatí, Paita Uterada de Amambay, con un acto al que asistieron el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Concluyó con una exposición de 45 minutos de García Linera hablando justamente sobre la descolonización y bueno, todo un manifiesto guaraní que hasta hoy se puede encontrar en las web, y toda esa reflexión, ¿verdad?, de los más excluidos o quizás la gente más perjudicada por no solamente los 200 años
de colonización, de independencia, sino los anteriores siglos de colonización. Entonces ellos no se independizaron de nada, ellos quedaron bajo las formas que dejó el colonialismo en Paraguay y en toda Sudamérica, ¿no? Y Ticio, me hablabas de unos ejes transversales y ¿cuáles fueron esos ejes, digamos, del Bicentenario? Sí, los ejes de acción del Bicentenario fueron, por una parte, patrimonio, que es la conservación, la puesta en valor de bienes patrimoniales en su sentido más amplio, tangibles, intangibles, toda la recuperación de todo lo que se pudo, ¿verdad? Es decir, aparte de una serie de casonas, de casas del patrimonio de Asunción, también toda una atención y un estudio y un apoyo a rituales, formas de fiestas populares, todo lo que, lenguaje, lo que conforma un poco el patrimonio intangible también. En segundo lugar, y quizá debería haber comenzado por el primero, porque es el que tuvo más visibilidad y el que debería ser mejor acotado, el Aguazú, con un sentido de celebración, de regocijo colectivo, ¿verdad? Casi el sentido ritual sería como el equivalente a un carnaval cívico-político, ¿verdad? Así, empujar la alegría de la gente. Y ahí sí que entró mucho lo que dice Rocío por el lado del arte, de música, danza, teatro, literatura, artes visuales, audiovisuales y festejo colectivo, haciendo en los 17 departamentos la misma categoría, ¿verdad? Los mismos dispositivos logísticos, la misma producción tuvo en los 17 departamentos, ¿no? Es que en Asunción estaban más grandes los escenarios, el sistema músico, el esquema de la programación, etcétera, que era muy cuidadosa, sino que se llevaba idéntico proporcionalmente a cada territorio, la misma categoría, el mismo nivel, digamos. Después, patrimonio, Aguazú, participación ciudadana, que es lo máximo de tender, porque el centenario se preparó mucho a través de la conformación de mesas técnicas, ¿verdad? No solamente la coordinación de gobiernos locales también, con los cuales se discutía muchísimo, porque el tema político en territorio es fundamental. Habría que trabajar, ¿no? O sea, discutir con gobernadores, con intendentes, con consejos que eran opositores o tenían otra línea política, y habría que buscar ese sentido de unidad, de coordinación, de qué nos conviene en conjunto en cada territorio y obviamente con los actores locales también. Esas mesas técnicas, que es lo que sostenía también la legitimidad, no eran solamente grandes principios, etcétera, sino por dentro se trabajaba mucho. Ana Melo podemos trabajar muchísimo en las mesas técnicas. Rocío, yo coordinábamos todo el equipo, y el propio presidente se metía mucho, más de lo que nos gustaba en algunos casos, en la programación, porque se entusiasmaba mucho. Y también con Estela Franceschelli, bueno, un equipo, la verdad que no sería bueno citar, pues era un equipo que se instalaba en cada uno de los departamentos, un tiempo trabajando y preparando las condiciones, porque si no, caería como una nave voladora así en cada territorio, y eso es lo último que se querría. Porque ahí también, y uniendo ese sentido de política de Estado, a los 17 departamentos iban el presidente de la República, el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea que no era nada fácil en términos políticos, en todos los términos. Pero iban los tres como con un sentido de Estado paraguayo, que es el que estaba afirmando. Y se portaron los muchachos bastante bien, ¿verdad? En términos de darse cuenta de que era un espacio favorable, muy como bien recibido socialmente. Entonces nadie intentó sabotear, obviamente rédito político, obviamente todo el mundo intenta
sacar en términos de perspectiva de Estado o de política en general, pero ahí no hubo intento de sabotear, digamos, ya que estamos nombrando después de 11 años el tema. Esa participación y el tema de la memoria, que cruza un poco también todo, es decir, cómo pensamos lo que pasó, pero en términos también de presente y en términos de proyección, ¿qué podemos hacer con esa memoria? Entonces, en esa memoria, todo que también intelectuales, historiadores, políticos, artistas, ciudadanía en general, un trabajo de pensar a distintos niveles, de regular y ver nuevas posibilidades de relectura histórica y nuevas posibilidades de presentar proyectos acerca del futuro de la República, cómo pensamos en Paraguay. Fue una cosa, la cuestión editorial fue apabullante, se publicaron en ese año casi 300 libros, o sea, casi uno por día, digamos, durante todo el tiempo del Bicentenario, y se siguió produciendo después, ¿verdad? Pero hubo así un empuje de pensar, una intensificación del pensamiento, del diálogo, de la discusión, del análisis histórico, la reflexión, que fue así, incluso bastante como respetuoso en términos de ir considerando obviamente las diferentes maneras de encarar la lectura de la historia, no solamente la lectura, sino el análisis, la interpretación, la proyección, etcétera, la historia. O sea, esos fueron los 4 ejes: patrimonio, participación ciudadana, Aguazú y memoria. Y un poco lo que decía Rocío es interesante, porque eso habla de la diversidad también. Cuando se trabajaron con los pueblos guaraníes, ellos dijeron, bueno, de esos puntos a nosotros nos interesa patrimonio, muchísimo, nos interesa participación ciudadana, obviamente, y también memoria, pero Aguazú no, porque no tenemos por qué festejar nosotros una cuestión que sigue pendiente en un esquema colonial, en lo cual nosotros no tenemos por qué celebrar 200 años en los cuales nosotros no alcanzamos una serie de conquistas básicas suficientes. Entonces, sí conmemorar, sí pensar, sí participar, sí sentarnos juntos a repensar ese momento, pero nosotros no podemos celebrar. Incluso había una serie, cuando estaban todos los grupos indígenas guaraní, había obviamente había Painta Buterá, y esos grupos obviamente, incluso, y ellos hacían sus rituales, había grupos, momentos de el Yelocuñembo casi todas las noches, o todas las noches luego, risas, cánticos, y no sé si ustedes están celebrando, no, esta es nuestra manera, nuestro tecoponá, nuestra manera de estar en el mundo, y estamos celebrando este encuentro, pero políticamente era muy claro ese sentido, y fue como una nota interesante de diferencia en el planteamiento del bicentenario. Y Rocío, se habló acá, Ticio acaba de mencionar al comienzo lo del patrimonio, ¿verdad? Y vos como arquitecta, y te decía yo al comienzo lo feo y lo sucio que está Asunción y todo lo dejado, digamos, y sin embargo en ese momento hubo una explosión, que no se trata solamente de pintar, ¿verdad? No estamos hablando solamente de pasarle una mano de pintura, ¿verdad? Acá está, como se está explicando, hay cosas muy pensadas, hay un plan, hay una política pública, digamos, pero desde el punto de vista del patrimonio, ¿qué me puedes decir? Y que el patrimonio material tiene vida en cuanto se lo use, y en ese tiempo la gente usaba el espacio público, cosa no habitual en Asunción, cosa no muy habitual en el paraguayo, sino, digamos, si nos remontamos a una escena campesina, quizás sí el campesino usaba mucho más la calle, el espacio público, que en escenarios urbanos. En aquel tiempo y hasta hoy la gente lo que más recuerda es que el microcentro estaba iluminado, estaba habitado, había mucha gente, los bares tenían música en vivo, se podía caminar. Así que creo que la cuestión del patrimonio material tiene vida en cuanto la gente lo habite y en cuanto a esa participación ciudadana se traduzca en presencia física, ¿no?
Por lo demás, estábamos como país en un momento económico mucho mejor que el actual, por lo cual los cinturones, los llamados cinturones de pobreza, estaban un poco mejor que hoy. No teníamos inundaciones, no habíamos salido de 2 años de pandemia, etcétera, ni a un presidente luego se le antojó bombardearle a su vecino. Creo que estaba en otra escena, la escena regional también es importante acá señalar que todos los países como que estaban hacia una misma orientación política y todos estaban pensando por lo menos, y no celebrando ya también sus bicentenarios, ¿verdad? Sus 200 años de independencia y formación como Estado, nación libre. Así que era otro ambiente regional también, otro momento económico, no solo para el Paraguay, sino para la región. Esa plaza de armas, que es el núcleo fundacional de toda ciudad latinoamericana fundada desde la colonia, no estaba ocupada como hoy la tenemos hace creo que ya más de medio año. Está prácticamente convertida en un barrio popular, ¿no? La Plaza de Armas. Eh, Tuve el honor de poder visitar todas las ciudades y conocer todas las ciudades capitales de los países sudamericanos y ninguna vez vi su Plaza de Armas así como está la nuestra hoy, en ese estado de ocupación, digamos, ¿no? Producto de las inundaciones, producto del fuego que consumió la parte nueva del edificio del Cabildo y una desidia tremenda de las autoridades por seguir teniéndole a esa población ahí en esas condiciones. Así que es totalmente un momento distinto, no solo para el país, sino para la región también, Leo, ¿verdad? Y en esto que decía Ticio de la memoria, yo quiero recordar que entre esos libros que se editaron también nacieron reediciones de importantísimas obras que se habían agotado. Recuerdo perfectamente el libro de Mauricio Scharman, Contribuciones al estudio de la sociología en Paraguay, o La maldición de Paparey de Oleg Sokolam, o El rol de los indígenas en la estructura y conformación de la sociedad paraguaya, Branislava Susnik. Entonces se volvieron a recordar, se volvieron a pasar por el corazón, ¿verdad? Las reflexiones de estos importantes autores en su momento y que los estudiantes ya no podían conseguir esas obras. La Bueno, cultura combinada de Roa Basto también, comunidad, entre otros, muchos otros. Entre muchos otros. Y bueno, volviendo un poco a lo que me decías, perdón por esta recordación, el patrimonio edilicio, que es, digamos, el primer concepto que trabaja la UNESCO, el patrimonio edilicio, se lució propiamente porque tuvo luz gracias a que la gente salió a las calles. Y la gente salió a la calle convocada por una fiesta, convocada por una escena de arte, convocada por una escena de alegría, convocada por una escena quizás de empoderamiento, ahora que se usa tanto ese término, porque la gente que quebró con su voto una hegemonía partidaria después de 60 años, se sintió empoderada, sintió que se podía vivir de manera diferente, sintió que se podía construir un gobierno diferente. Así que creo que esa alegría se tradujo un poco en el centro histórico de Asunción, hoy tan deprimido, tan abandonado y tan a oscuras. Así es, así es. Permítanme una brevísima pausa y ya volvemos. Estamos en esta segunda parte interesantísima recordando el bicentenario, las políticas de Estado, cómo se gestó, cómo vivimos, tan lindo momento. Y parece tan lejano eso, Dios mío. Y era tan hermoso eso del empoderamiento, como dice Rocío. No sé, Ticio, yo puse, discúlpame que insista con Asunción y con los edificios caídos y rotos. El otro día yo puse algo en el Twitter y contestó el intendente en el hecho que ellos le habían propuesto a los dueños de los edificios no cobrarle impuestos si ellos arreglaban, digamos. Está bien, puede ser interesante, ¿no? Pero tiene que haber también una inversión del Estado o una inversión del municipio. Hay una inversión pública, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de la UNESCO, digamos. Me parece que no alcanza nomás con decir no te cobro impuestos. Sí, resulta que
hay como una necesidad de una voluntad política de Estado fuerte en eso. ¿Sí? No solo en el 2016 se promulgó la ley 5621 de protección del patrimonio, que tuve el honor de trabajar en la redacción con Federico Franco Troche y Ana María Bóscolo. Y hay una serie de instrumentos por los cuales el Estado tiene que tener un rol muchísimo más activo en la promoción. No es solamente una cuestión de no cobrar impuestos, facilitar así por omisión casi diríamos, sino un rol de seguimiento, un rol de protección en coordinación con la municipalidad, pero fundamentalmente depende del Estado. Esta ley hace de la protección del patrimonio un derecho, o mejor dicho, un factor que está por encima de cualquier territorialidad, incluso es de interés público de primer nivel en todo el Estado nacional, ¿verdad? De modo que ahí habría como que encarar políticas activas del patrimonio, antes que sea demasiado tarde. Yo hace 10 años, justamente el año bicentenario, estuve en Caballero, estuve en Zapucay recorriendo por el tema del ferrocarril y recorriendo. Un ejemplo así, muy elemental, cito, había dentro del centro histórico de Caballero, que es precioso y está regido por una tipología, digamos, de origen colonial, hay una casa neoclásica italianizante que es de los Operati, creo que es preciosa esa casa. Y estaba así, totalmente carcomida, comenzando a ser carcomida por el Guapopú. Se hicieron denuncias, esto, lo otro, y pasó. Después enseguida llegó el golpe, perdón, y aquello quedó ahí. Volví a pasar la semana pasada por ahí y la casa extraña se mantiene así como perversamente al mismo tiempo ahogada y sostenida por ese guapotú que creció, que es un árbol depredador, ¿sabes vos? Que se mete, cuyas raicillas se meten en todos lados, que puede ser muy hermoso en otro contexto, pero no dentro de una arquitectura patrimonial, y lo está al mismo tiempo matando y sosteniendo, porque uno quita ese árbol en ese momento y se viene abajo todo, habla que es un trabajo de ingeniería fuerte y tal, bueno, esa parte. Pero lo que llama la atención es la desidia absoluta a todos los niveles. En 10 años, pasaron 11 años pasaron desde entonces, y sigue exactamente igual. Y yo pienso también que dentro de una política de Estado debe incluir también formas de convocatoria y participación de la ciudadanía, porque no hay ninguna comunidad vecinal, no hay nadie que hable, se está cayendo todo así, y nadie dice una palabra. Entonces, como de crear conciencia de lo que significa eso, no solamente como una historia pasada ya, sino como un presente configurado por una belleza, disculpen la cuestión poética, pero una belleza arquitectónica y una memoria que habla de una posibilidad de habitar un espacio distinto y compartido y de darle un futuro, una posibilidad. Poquísimos kilómetros de ahí se encuentra Zapucay, está la Villa de los Ingleses. La Villa de los Ingleses, en un momento en el cual se produce una situación especial en Paraguay, de que la gente se pelea por conseguir hospedaje, dónde pasar un fin de semana, lugares especiales, lindos y tal. Eso podría ser una maravilla, son un conjunto de casas que se están derrumbando, están totalmente deshabitadas y podrían ser un lugar precioso para hospedaje, para cafés, para biblioteca, para música, para todo. Pero ahí tendría que haber un esfuerzo del Estado, de los gobiernos locales y de la propia gente, ¿verdad? O sea que habría, yo creo que estimular, hay muchos colectivos, mucha gente especializada que se preocupa muchísimo por el patrimonio, que me parece fundamental, ¿verdad? Pero no hay una trama urbana suficientemente vigorizada en términos sociales como para legitimar también esas preocupaciones, ¿verdad? Hay demasiadas cosas, ¿verdad? Pero eso es fundamental también. Yo no creo que hay cosas más importantes. No podemos estar desglosando
esto es más importante que otro, pues todos son importantes a distintos niveles y en términos de calidad de vida colectiva, ¿verdad? O sea que eso es una preocupación, ¿verdad? Bicentenario se compraron muchas casas, nosotros, y después en todo caso hablaríamos del tema de los presupuestos y tal, pero también participó con un presupuesto fuerte el Congreso y la Secretaría Ejecutiva en la compra de las casas y todo lo demás fue también muy fuerte porque teníamos presupuestos de distintos lados y en algunos casos era imposible adquirir casas, muchas casas era imposible porque no estaban los títulos suficientes, no estaba la municipalidad no colaboraba suficientemente como para sanear los aspectos jurídicos, administrativos y normativos que facilitasen una adquisición con títulos, no digo truchos, pero no al día, no saneados, ¿verdad? Entonces, es un problema complejo el problema del patrimonio. Y ahora hay una verdadera preocupación de muchos sectores y eso es súper importante y habría que ver cómo extender eso, porque ley tenemos, una ley que protege absolutamente del patrimonio y obliga a tomar como la gestión pública a tomar iniciativas en ese sentido. Y hablamos, bueno, justamente de presupuesto, Rocío, ¿no? Hubo un presupuesto del Estado, por suerte, ¿no? Para poder generar todo esto que estábamos hablando en cuanto a aquel momento tan hermoso del Bicentenario. Sí, sí, sí. Pero antes de responderte, Leo, a Moisés, ministro Oñe Ari, Bueno, una cuestión que para mí es muy clara, ¿verdad? Como decís desde mi formación de alma mater de arquitectura, que es que el Estado paraguayo no construye ciudad. El Estado paraguayo no invierte en infraestructura urbana e infraestructura vial también en la escena rural. Entonces, al no tener un Estado que construya la infraestructura urbana necesaria, que sustente tu casa dentro de un tejido urbano, dentro de una calle bien mantenida, dentro de un tendido eléctrico, ahora que todos estamos hartos, saturados de ese hilerío de cables que tenemos, ¿verdad? Tiñéndonos la vista. Vos mirás al cielo y en vez de verlo celeste lo ves así a rayas negras, ¿verdad? Entonces, ese es el Estado, esa es la ausencia de un Estado que se preocupa en la infraestructura urbana, que se preocupa por mantener todo una estructura que sostenga dentro de eso tu propiedad privada y que vos tengas ganas de que tu propiedad privada luzca dentro de esa infraestructura bien sostenida, ¿no? Así que el Estado paraguayo, reitero, no construye ciudad, no construye infraestructura. Es prácticamente ausente en eso y dentro de eso no se genera un compromiso por parte de los propietarios, por un lado. Y por otro lado, lo que dijo Ticio, no se valora, no existe dentro de nuestra conciencia histórica valorar la casa de la abuela, valorar lo que fue el Paraguay de 1940, valorar lo que fue el Paraguay de 1920, valorar lo que fue la reconstrucción de la escena urbana posguerra de 1870. Así que casi es un interregno bien oscuro en la enseñanza y la historia, ¿no? Yo no recuerdo mucho en la secundaria, en la primaria, que te enseñan qué pasó en la primera mitad del siglo XX en Paraguay. Entonces no hay valores, es mejor echar toda esa casa vieja y colocar algo de blindex. Así que son muchas cuestiones, ¿verdad? Por un lado, como te digo, la ausencia total del Estado, sea el Estado central como descentralizado, sean las municipalidades o el gobierno central, y por otro lado, eso se proyecta en una actitud absolutamente despreciativa y pasiva del ciudadano o del propietario del inmueble. Por un lado, completando un poco lo que decía Ticio. Y por respecto al presupuesto que el Estado paraguayo invirtió para la recordación de sus 200 años de independencia, de formación institucional, de formación de ciudadanía, fue importante. Creo que fue posible justamente gracias a que teníamos un gobierno de otro signo político. Fueron 10 millones de dólares que la Secretaría de Cultura recibió de manera excepcional para esos festejos a nivel país.
y otros 10 millones de dólares que puso el Congreso para su Secretaría de Cultura Paralela, ¿verdad? Para su Ministerio de Cultura Paralela, que es el Cabildo. Entonces fueron 20 millones de dólares que estuvo ahí circulando, digamos, para la efectivización de esos programas bicentenarios, sin lo cual no hubiera sido posible hacer lo que se hizo. Igualmente yo creo que eso, tuvimos ese recurso que intentamos usarlo lo más posible, efectivizarlo, pero nos faltaba personal porque la Secretaría era una institución muy noble, muy limitada en cantidad de personal, de funcionarios y de funcionarios capacitados también. ¿Y por qué es importante, Ticio, para la audiencia, para explicarle a todos y a todas, por qué es importante la inversión del Estado en cultura? O en un ministerio en este caso, ¿no? Una secretaría. Fue una situación, como dijo Rocío, excepcional, ¿verdad? Tanto que para nosotros es lo que pedimos ese dinero al Estado, y bueno, el presidente lo dio, ¿verdad? Y también a esto que decía Rocío hay que sumar también por lo menos 1 o 2 millones más que provenían de del presupuesto de la Secretaría Nacional de Cultura, que ya se había adelantado también y había abierto la previsión del Bicentenario, y tuvo una gestión de cumplimiento inmensa. ¿Sí? Por eso conseguimos el siguiente año que también nos den un presupuesto muy fuerte para seguir un poco apuntalando, pues es un programa que no se podía terminar el 31 de enero, sino que para seguir ajustando. Y por eso también se tomó mucho cuidado en que no invertir solamente en Viraguazú, por más de que la fiesta, la alegría sea fundamental, también que no pase, bueno, solamente nos pasamos farreando, pues no tengo nada contra la farra y menos contra ese tipo de farra que me parece estupendo, alimenta la cohesión social, el buen humor colectivo, que el tecoponá directamente, que es fundamental y que es un poco el modelo para buscado, pero también mucha inversión en patrimonio, mucha inversión en participación, mucha inversión en memoria, en publicaciones, en edición. O sea, se aprovechó, eso fue como un privilegio para nosotros en la Secretaría, tener suficiente presupuesto como para poder cumplir una serie enorme de programas culturales que se concentraron en ese momento. No es que se aprovechó para salirse de eso, sino que utilizando el esquema del Bicentenario, realizar todo lo posible para el desarrollo cultural. Porque a la larga lo que busca el Bicentenario es poner a la cultura en escena y hacer de la cultura un factor de cumplimiento de una de sus búsquedas fundamentales, que es reforzar la cohesión social. Prácticamente es como poner, la cultura es como poner en escena el contrato social, ¿verdad? Y de distintos lugares, con todas sus diferencias, divergencias y todo, pero poder celebrar eso es un privilegio muy fuerte. Y obviamente se crearon instancias de control, administración y gestión sumamente cuidadosas, minuciosas. Cualquier error podía haber sido enorme con esa inmensa cantidad de dinero. Para la cultura, por lo menos, una inmensa cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, poder rendir cuentas de gestión. Primero, usar todo, porque el pecado es no poder usar todo. Ahí hasta se pudo comprar a último momento, con apoyo del ministro Borda en este caso, y con toda la cuestión, comprar el terreno al lado de la Casa de la Independencia. Esa fue una idea de Carlos Colombino, porque decía, no nos puede sobrar un céntimo, nosotros tenemos que usar este dinero. Porque a diferencia de la cuestión privada, que lo ideal es cuanto más reserve y ahorre a nivel público, si vos no gastás lo que previste gastar, previste mal, o tenés mala gestión, o no estás
usando lo que por ley, no es que se te autorizó, se te mandó usar, porque las leyes del presupuesto son leyes nacionales, que hay que cumplirlas. Entonces, cumplir la ejecución en un año con cuadros, como dice Rocío, que no estaban suficientemente preparados, que hizo un esfuerzo heroico y con muchísima participación, porque hay una cuestión también que tuvo, que acá no se señaló, no señalé suficientemente, que el bicentenario, ese programa fue concebido transversalmente. Entonces cruzaba todas las instancias del Estado, ¿verdad? Cruzaba el gabinete social, cruzaba los ministerios. Entonces en las reuniones de los martes que había en Puro Villaroga, el tema bicentenario, de cómo cruzar eso, y ahí está involucrada, había una mesa, que estaba la policía, estaba Andes, estaban todos los militares, estaba la Casa Presidencial, estaba así, todo el poder instituido, aparte del Parlamento, que ya señalé, y el Poder Judicial mismo, está el aparato del Estado, cruzado en diagonal por esa figura. O sea, uno necesitaba algo, yo, por primera vez en mi vida, podía llamar al comandante de policía o al jefe de la casa militar o a tal capo de cualquiera de los 17 departamentos, decirle, mira los paraguayos, necesitamos esto, ayudarnos en aquello, porque había un sentido de tratar de colocar por encima de las necesarias e inevitables diferencias político-culturales, ideológicas y los intereses del tipo que fuere, ¿verdad? Entonces, colocar eso era bastante complicado. Y se pudo usar ese dinero y se pudo mantener el presupuesto, no, obviamente, esa cantidad. El año siguiente, que el Congreso autorizó aceptar buen aporte para el Bicentenario, para la continuación del Bicentenario. O sea, la terminación de los proyectos, la memoria, la participación, la cosa había que instituir. Y el gran problema de Estado es cómo convertir políticas de gobierno en políticas de Estado. Entonces nosotros, el Aguazú, obviamente que no, más que como espíritu y recordación, pero ojalá la parte patrimonial, la parte de participación ciudadana y la parte de memoria, la idea de convertir, blindar como políticas de Estado, que no quedasen solamente ese año, sino que ese año lo que hubiera hecho es impulsar un modelo, no sé si llama un modelo, pero sí una serie de acciones referentes a la esfera pública del país. Y ahí si me permitís, Leo. Sí, ya. Si me permitís, la escena pública también de la ciudad, ¿verdad? Porque Asunción, si hablamos en términos de urbanística, Asunción es una especie de escenario urbano habitado con una cultura fuertemente rural. No tenemos los asuncenos la cultura de salir a la calle, de salir como acá en Buenos Aires, por ejemplo, el famoso ir a tomar un café, salir a cenar, salir a usar los servicios públicos de lo que hoy se denomina la economía naranja. Y una economía naranja que sostiene no solamente los bares, restaurantes, toda la escena nocturna, digamos, la escena urbana, sino también que le sostiene a los artistas, ¿verdad? La ciudad funcionando le da trabajo a los artistas de la escena, porque es una escena colectiva que se dinamiza a través de esa inversión pública. Es lo que se sintió tan lindo en aquellos días del Bicentenario y que lamentablemente después se volvió a apagar. Por eso decir, hoy se ve tan abandonada, tan sucia, tan oscura. El centro histórico de Asunción se ve así, y es por falta de esa inversión, de esa dinamización, que tampoco fue muy adecuado, muy a tiempo el tema de la pandemia, porque la pandemia COVID-19 justamente fue una contraorden cultural de no salgas de tu casa. Después de casi 3 siglos y medio en que nuestra civilización occidental dice salí, no importa que tenga 30 metros cuadrados, ahí solamente dormís, pero vivís en París, vivís en una gran ciudad, vivís la escena urbana, vivís la escena colectiva. Tu departamentito no importa que sea pequeño porque ahí te vas a dormir nada más, te bañás y dormís, o algunas actividades básicas fisiológicas, ¿no? Pero vino esa contraorden cultural después de casi más de 3 siglos de habitar la ciudad,
y otra vez se retrotrajo, y ahí como que los paraguayos que tenemos, los asuncenos que tenemos, también ese hábito de no salir mucho, todavía quedó más deprimida la escena urbana en Asunción. Sí, sí. No, me estoy acordando nomás que estuve viendo la obra de Martinezzi sobre Branislava Susnik, y ella cuenta en una de sus cartas, sus libros, en la carta le manda a su mamá, creo, dice que los paraguayos salen a la calle, se sientan en una silla y están mirando siempre, esa costumbre, ¿no? De salir. Bueno, vamos a hablar de tomar más la ciudad más allá de la vereda, ¿no? Pero me acordé nomás de ese hecho que es muy nuestro. Tenemos que irnos y le agradezco mucho el tiempo. Finalmente, Ticio, solo para... No, ¿qué aprendizaje nos dejó este momento? Bueno, se cortó lamentablemente en el golpe de Estado del 2012, pero ¿qué aprendizaje nos dejó y qué podríamos llegar a esbozar para el futuro? Yo creo que la dimensión más importante de la cultura es habilitar el horizonte de lo posible. Es posible, fue posible. Yo creo mucho en que no es que determinadas experiencias históricas hayan fracasado o hayan culminado o cerrado, sino que quedan latentes y quedan como posibilidades embrionarias, digamos, de ser reactivadas. O sea que si fue posible en un momento, ¿verdad? Que la magia se arma así, la escena cultural, la cultura prácticamente de la sociedad puesta en escena, ¿verdad? Si en un momento determinado se escenifica esa sociedad y aparece eso, quiere decir que es posible, porque eso, y lo digo en detrimento de mi propia gestión, eso no es absolutamente magia de ningún gobierno, ni de ningún ministerio, ni de nada, sino hay condiciones objetivas y no hay un espíritu suficientemente abierto, potente y dispuesto, no hay un filón de tecomponá posible, no se podría hacer eso. Y eso quiere decir que puede, se pudo y puede hacerse. Yo creo que culturalmente, menos políticamente, hay una serie de lecturas y cuestiones que podrían, sobre esa base misma, quizás, plantearse, pero ese sueño es posible. Rocío hablaba de la ciudad. Dentro del proyecto del Bicentenario comenzó el proyecto Ciudadela, que es un proyecto que después siguió en el proyecto del Plan CHAL, Plan Centro Histórico de Asunción, que terminó precisamente luego por falta de, no siguió con los nuevos gobiernos y las nuevas tendencias, pero ese plan CHAL era incluso ver la posibilidad de llevar también a otras ciudades, que se esbozó, comenzó, se trabajó, y un intento de articulación de varios actores públicos y privados fuertes. Eso es posible. Si se esbozó una vez, se pensó y se quiso, ¿por qué no otra vez? Quizás para mí ese es el sentido político más fuerte, político-cultural, que podría dejar esto más allá de la nostalgia, la alegría de recordar y las ganas de que pueda volver a abrirse una escena similar. Bueno, fue realmente un lujo tenerte como ministro de Cultura, Ticio, a vos, a tu equipo, a Rocío, a todo. Realmente fue un lujo. Decime decirlo a mí, que lo acompañaba en las reuniones internacionales, sí. Y todos estaban esperando, ansiosos, ¿verdad? Que yo siempre iba por delante, y todos esperaban ansiosos la llegada de Ticio, cuando era realmente un lujo para el Paraguay tener los ministros de Cultura. Sin duda. Le queda mucho a Rocío, que me quiere mucho. No, es cierto, lo reafirmo, y claro que es cierto que había un liderazgo del presidente Lugo también que quería que esto funcione, y bueno, fue con él que nació esta idea de este programa, porque él me estuvo hablando el otro día del Bicentenario, ahí se me prendió, digo yo, tenemos que hablar de esto, porque es cierto, fue tan bonito, fue tan lindo, y había una política de Estado en la cultura, y está totalmente abandonado, lamentablemente. Gracias, Ticio, querido, Rocío, por este tiempo. Quiero agregar dos palabras, Leo, para la reflexión. Pensar en el término descolonizar la memoria, descolonizar la forma del Estado, descolonizar las sociedades latinoamericanas,
y a partir de ahí identidad, la identidad de nuestros pueblos en Sudamérica, la identidad sur-sur. Absolutamente. Muchas gracias de nuevo, Rocío, Ticio. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.